Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 5. Es el libro que terminamos de leer y a partir del próximo domingo ya las predicaciones serán basadas en los libros de Abdías, Jonás y Miqueas. Yo les recomiendo la lectura de estos tres grandes libros. Entonces, Oseas capítulo 5. Se me hizo muy como atinado este pasaje porque estamos terminando el año 2024 y estamos iniciando el año 2025. Y aquí hay tres grandes súplicas de parte del Señor. Amós, no sé si dije Oseas, pero es Amós. Amós capítulo número 5. Gracias por la corrección. Entonces aquí hay tres enormes súplicas que nacen del corazón de Dios, nacen hacia un pueblo que literalmente estaba avanzando hacia la quiebra moral y espiritual. Cuando el profeta Amós desarrolla su profecía, el rey que estaba gobernando en ese tiempo se llama Jeroboam II. ¿Y sabes por qué se distinguió el reinado de Jeroboam II? Por la prosperidad económica. El pueblo había alcanzado un crecimiento en su economía envidiable por otras naciones. Estaba muy bien en esa área el pueblo. Y también habían logrado un crecimiento militar. El pueblo de Israel se había ganado el respeto y el temor de las naciones vecinas, porque estaban muy fuertes económica y militarmente. Pero en lo espiritual, el pueblo estaba en una decadencia, estaba en una oscuridad. Y ellos, a pesar de que eran un pueblo sumamente religioso, ellos eran dedicados, ellos tenían su lugar de adoración, tenían 3 santuarios: Betel, Berseba y Gilgal. Ellos hacían peregrinaciones hacia estos lugares y traían sus sacrificios a Dios. Lo hacían de manera meticulosa, lo hacían al pie de la letra. Tenían tiempos de adoración magníficos. Pero Dios les dice: yo no soporto esto que están haciendo. ¿Por qué? Porque la relación de ellos con Dios era ceremonial. Ya no habían permitido que Dios penetrara en su mente, en su corazón y en su voluntad. Ellos hacían todo, como ya les dije, a la perfección, pero sus vidas continuaban sin cambio. Y entonces, por eso Dios tuvo que levantar al profeta Amós. Y les quiero decir, hermanos, que cuando leemos los profetas menores, como es Amós, nos damos cuenta que son mensajes que se dieron hace cientos de años. Es un mensaje antiguo, pero que es relevante para el día de hoy. No ha perdido vigencia este mensaje, porque la sociedad del tiempo de Amós es exactamente igual a la sociedad de estos tiempos. Y tendríamos que permitir al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, para que nosotros podamos ser redarguidos de cualquier relación superficial con Dios. Dios no quiere quedarse en lo superficial, ni nosotros debemos quedarnos ahí. La relación del pueblo de Israel con Dios era como un barniz muy fino, muy brilloso, pero en una madera llena de polilla. O era como un maquillaje que cubría solamente lo externo, ¿verdad? Y Dios no quiere quedarse ahí. Dios quiere ir a lo profundo de tu vida. Dios no se conforma solamente con que tú vengas, que ores, que alabes a Dios, que regreses a casa. Dios quiere transformar tu carácter, quiere transformar tu manera de pensar. Dios quiere cambiar tu manera de vivir. Y eso nos ha llamado Dios. Entonces,
la gente en este tiempo de Amós era una gente muy religiosa, pero que ya no habían permitido que Dios transformara, ¿dónde? El corazón. El corazón se mantenía igual. Ellos habían caído en una relación ceremonial con Dios. Habían dejado la relación personal con Dios, ¿verdad? Y entonces vemos las tres súplicas. Amós capítulo 5 versículo 1 está la primera. Y lo vuelvo a repetir, esta súplica está en Amós 3:1, Amós 4:1 y la leemos en Amós 5:1. Tiene que ver con la palabra, es oíd esta palabra. Y Dios desea que en este año tú y yo reaccionemos, que dediquemos un tiempo para oír a Dios. La voz de Dios se lee, hermanos. Si tú quieres que Dios te hable, no esperes que a medianoche, ahí a las 12, salga una nube y se aparezca Dios y con una voz muy sonora, muy ronca te hable, ¿verdad? Rolando. No, la voz de Dios, hermanos, es sobrenaturalmente natural. Porque leer la Biblia es un acto muy natural, pero ahí es un acto sobrenatural. Y si tú abres tu Biblia en este año 2005, te garantizo algo, se te va a aparecer Dios. Vas a tener encuentros con Dios mismo, ¿está bien? Y si tú lo haces todos los días, Dios hablará mucho a tu vida. ¿Cuál es la primer súplica de Dios a este pueblo enfermo? Este pueblo se sentía que estaba bien, pero en realidad estaba apolillado. Y Dios quería sanar a ese pueblo. Y entonces, hermanos, este es un mensaje para ti, una súplica para ti y para mí, porque yo creo que estamos aquí y pensamos que estamos bien, pero Dios quiere ir a más profundidad en nuestra vida. Repito, Dios se quiere meter en tu vida íntima. Ya les he comentado de un cuadro en una sala que dice: Dios es el testigo silencioso de la intimidad de este hogar. Y había que ver todo lo que sucede en la intimidad de un hogar, porque aquí todos, qué bueno, nos vemos bien, todos venimos muy guapos, muy bellos, pero en la intimidad del hogar, ahí Dios quiere trabajar. Dios, así como hoy le buscamos de manera colectiva, también Dios quiere moverse allí en la intimidad, donde nadie ve, donde nadie sabe. Y entonces el Señor, la primer súplica es: escucha la palabra de Dios. Hermano, tienes que darte un tiempo todos los días para abrir tu Biblia, conectar tu oído con la voz de Dios y escucharás palabras de paz, ¿verdad? Ya leímos un salmo, no lo vamos a repetir, solo lo menciono. Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hermanos, este año está para volverse locos, porque vienen conflictos serios a nivel mundial y que van a tener repercusión en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra familia. Pero los que estamos conectados con la voz de Dios podremos enfrentarlo con sabiduría. Así es que, hermanos, ¿cuántos van a dejar las excusas para no leer la palabra de Dios? No le entiendo, me da sueño, me aburre, estoy muy ocupado. Yo creo que tendríamos que hacer a un lado esos argumentos, ¿verdad? Y dedicarnos a leer la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera súplica del Señor para sanar a una nación que estaba enferma? La palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Cuando Josué, hermanos, conquistó Jericó, cuando conquistó la tierra prometida, Dios le da un discurso en Josué 1. Hay 3 discursos: el discurso de Dios a Josué, el discurso de Josué, al pueblo, y el discurso del pueblo a Josué. Pero en el discurso de Dios a Josué,
Josué, fíjate, venía de 40 años estar en el desierto con Moisés y con el pueblo de Israel. Ahora llegan y conquistan Jericó y empiezan a conquistar la tierra prometida. Dios le da una clave. Y en Josué 1:8 dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y entonces dice que debemos, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y Josué 1:8 termina diciendo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en este año, hermanos? Y no podemos separar la vida espiritual de la vida cotidiana. Dios tiene que estar presente en nuestra vida todos los días, no solamente un domingo. Te felicito por estar aquí. Te felicito por haber apartado este día y dedicárselo al Señor. Pero Dios quiere hablarte también todos los días. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De acuerdo a Josué 1:8, por lo menos 2 veces al día deberíamos meditar la palabra de Dios. Yo no sé si ya lo estás buscando. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca, dice, para que medites en él de día y de noche. También en el Salmo capítulo número 1 nos anima a leer la palabra de Dios como un recurso para obtener la bendición del Señor. El Salmo 1, versículo 2, está hablando del varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, si lo tienes, léelo conmigo. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Cuando el rey David estaba escribiendo este salmo, fíjate de qué libros estaba constituida la palabra de Dios. Eran solamente 5 libros. Era el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y te quiero decir que no son los libros más emocionantes de la Biblia, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos los salmos. ¿Cómo nos han bendecido los salmos en momentos difíciles? El libro de Proverbios, los evangelios, la muerte, la vida, la pasión, la resurrección de Jesús son libros emocionantes. Pero leer Levítico, como que de muchas normas, de muchas leyes, cómo debían vestirse los sacerdotes, cómo los animales puros, los animales inmundos. Y bueno, pero era los únicos escritos que tenía el rey David a la mano. Sin embargo, él decía: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero continúa diciendo, versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, hermanos, nuestro éxito en este año está directamente relacionado al tiempo que tú y yo dedicamos para la palabra de Dios. Yo sé que tienes planes, te hiciste propósitos para este año 2025, propósitos personales, familiares, matrimoniales, tal vez en tu negocio, en tu profesión. Qué bueno. Pero te doy el secreto: escucha a Dios. Por eso volvemos aquí a Amós capítulo 5. Dios les decía a este pueblo: escucha la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Cuántos quieren que les vaya bien en este año, hermanos? Yo lo deseo. Pero debo entender que la prosperidad, la bendición de Dios sobre mi vida está íntimamente relacionada con mi disposición
a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es grandiosa. Y habríamos que ver, por ejemplo, en el Salmo número 19. Fíjate todo lo que puede hacer por ti la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces, leer la Biblia jamás y nunca será un tiempo perdido. Y sí, tal vez hay partes de la Biblia complicadas de entender, pero por eso oramos. Y el Espíritu Santo viene, ilumina nuestra mente y, como decimos, nos cae el 20, ¿verdad? Ilumina nuestro pensamiento, nuestro corazón, y logramos entender los grandes tesoros que tiene la palabra de Dios. Entonces, hazte una provisión, hermano, para enfrentar este año. ¿Será fácil este año? No, va a ser un año de desafíos, de retos, de complicaciones, pero provéete de la palabra de Dios. Que no falte en tu boca palabras de fe, palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Porque tú llegas mañana al trabajo y ¿qué te encuentras? Quejas, que el salario, que el patrón, que el gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay los fatalistas, ya se está acabando el mundo. Y bueno, sí tienen razón, ¿verdad? Pero que en nuestra boca siempre haya palabras de vida. En una ocasión Pedro le dijo, Jesús retó a sus discípulos, les habló fuerte, y dice la Biblia que muchos dejaron de seguirlo. Pero Pedro y Jesús les dijo, si ustedes quieren también, váyanse. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida. Dios puede traer vida, a tu matrimonio, a tu trabajo, a tus hijos, a tu salud física. Por eso el llamado, la súplica del Señor primera es: busca la palabra. Bueno, volvemos, y pudiéramos hablar mucho sobre la palabra de Dios. Y yo espero que en este año tengamos personas diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Entonces volvemos por favor a Amós capítulo número 5. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. La segunda súplica que nosotros encontramos está en el versículo número 4 al 9. Buscadme y viviréis. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. Y ahí es donde hemos estado hablando con esta la tercera semana. La segunda súplica del Señor es: busca a Dios. Busca la palabra de Dios, pero también busca a Dios. Hermano, vamos a organizarnos, vamos a revisar nuestras prioridades, vamos a poner a Dios como algo necesario, algo importante, o como dice nuestro lema de lectura bíblica, esencial. Esencial es algo necesario, algo que no podemos prescindir, algo que yo lo necesito, que no puede faltar en mi vida, y se llama Dios. Por eso decimos esencial, tiempo. ¿Con quién? Con Dios. Yo te animo, hermanos, que tú te puedas convertir en una persona que está dándole honor a buscar a Dios, darte un tiempo, ser intencional, ¿verdad? Decía un pastor
antiguo. Busca a Dios cuando lo sientas. Y cuando no lo sientas, también búscalo, dice, ¿verdad? Tenemos que buscar a Dios aunque no lo sientas, ¿verdad? Es como el trabajo. ¿Cuántos sienten que irse ya mañana al trabajo, verdad? Decir, ay, qué padre, mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y bañarme, irme al trabajo. Casi nadie, pero vas, ¿verdad? Pero vas al trabajo, vas a la escuela, porque obtienes un beneficio. Entonces, el llamado de Dios, la súplica de Dios para ti en este año es: búscame. Vamos a leer este versículo 4. Pero así dice ¿quién? A la casa de Israel: buscadme y viviréis. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. Entonces tenemos que darnos tiempo, hermanos. ¿Está bien? Repito, la nación de Israel era muy religiosa. Eran muy cumplidos con los santuarios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y yo les quiero aclarar qué significa buscar a Dios. Buscar a Dios significa permitir que Él transforme mi manera de vivir. ¿Está bien? El que está buscando a Dios y verdaderamente está buscando a Dios, está cambiando su manera de ser. Está cambiando su carácter, está cambiando su vocabulario, está cambiando su estilo de vida, está abandonando ciertas conductas. Cuando tú y yo buscamos a Dios, fíjate, adoptamos conductas más sabias y más inteligentes para nuestra vida, ¿verdad? Se te atraviesa alguien en el carro y en lugar que tú le empieces a recordar a su mamá y a hacer muchas cosas, bueno, tú ya le estás permitiendo a Dios que cambie tu manera de pensar, de actuar, de responder. Te controlas, ¿verdad? Y Dios le pone un freno y tú te evitas problemas, o en la casa o en el trabajo. Pero hermanos, buscar a Dios significa permitirle a Dios que Él nos transforme. Y hablamos hace 8 días de Betel. Y aquí hay una instrucción en el versículo 5. Vamos a leerlo, por favor. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Muy bien. No busquéis a Betel. Eran 3 lugares que tienen un momento muy importante para la nación de Israel. Eran símbolos importantes para esta nación de Israel. ¿Por qué? Betel, hermanos, para Jacob se convirtió en un lugar de transformación. ¿Se acuerdan cómo está el nacimiento de Jacob? ¿Sí lo han leído? ¿Se acuerdan que él tenía un hermano gemelo? ¿Cómo se llama su hermano gemelo? ¿Quién nació primero? ¿Y cómo venía Jacob? Agarrado del calcañar de su hermano, ¿verdad? ¿Y sabes qué significa Jacob? Usurpador. Significa tramposo. Y si tú ves la vida de Jacob, eso lo distinguió toda su vida. Hasta que un día llegó a un lugar llamado Betel. Y tuvo un encuentro con Dios. No sé si han leído cuando Jacob peleó con un ángel. Dice el libro de Oseas que ahí le lloró, le rogó Jacob al ángel y le decía: no te voy a soltar si no me bendices. ¿Han leído eso? Eso ocurrió en Betel. Y dice que el ángel le decía: déjame, suéltame porque ya va a amanecer. Y aferrado Jacob, porque él tenía una carencia moral en su vida, pero estaba aferrado al ángel. Y el ángel le dijo: suéltame. Y le decía: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y hay un testimonio en la Biblia que dice que lo hizo con lágrimas. Tal vez él ya estaba cansado de él mismo.
de golpearse contra la pared. Jacob, así como engañó a su hermano Esaú, como engañó a su padre Isaac, también a él lo engañaron. Y él quería romper ese círculo en su vida, hasta que se encontró con Dios. ¿En dónde? En Betel. Jacob siempre había confiado en él mismo. Y dice que el ángel, ¿sabes qué le hizo a Jacob? Le descoyuntó la cadera. Y a partir de ese día, Jacob dice que rengueó toda su vida. Toda su vida hasta que se murió, Jacob estuvo rengueando. Y ahí nos da una gran enseñanza, hermanos. Cuando el diablo quiere destruir una vida, él ataca los puntos débiles, ¿verdad? Dios conoce la debilidad de todos los que estamos aquí y por ahí va a tratar de hacernos caer. Pero cuando Dios trata con una persona, ¿sabes dónde le trata a Dios? En las áreas donde él se siente fuerte. Porque ese muslo era fuerte para Jacob, pero Dios le enseñó toda su vida que él necesitaba depender de Dios. Entonces, Dios les dice: ya no busques a Betel. Repito, Betel era un lugar de transformación, donde Jacob llegó como un usurpador. Y bueno, quiero que busques conmigo ese versículo, sí me interesa que lo busques. Génesis 35, por favor, ayúdame a buscar Génesis 35. Le estaba diciendo, hermanos, que buscar a Dios implica la disposición a ser transformados. La palabra clave de venir a la iglesia se llama cambio de vida. Si tú vienes a la iglesia, tiene que haber un cambio en tu vida. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Se tiene que notar. Y eso implicaba. ¿Por qué Dios le dijo al pueblo de Israel: ya no vayan a Betel? Porque ellos habían dejado de ver a Betel como el lugar donde eran confrontados con sus pecados. Era un acto superficial y netamente religioso. Venían, cumplían, se iban y seguían viviendo igual. Dios ya no los estaba transformando. ¿Por qué Dios ya no los estaba transformando? Porque ellos se lo estaban impidiendo. Pero fíjate, en Génesis 35 dice desde el versículo 1: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y luego haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Pero también fíjate el versículo 2: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ¿qué tenían que quitar? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Todo esto está ocurriendo ¿en dónde? En Betel. Y versículo 10: y le dijo Dios: tu nombre es tramposo, usurpador, es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Qué pasó ahí con Jacob? Fue transformado. Entonces, cuando el pueblo en los tiempos de Amós llegaba a Betel, ya tenían un culto contaminado, porque ahí tenían un becerro que adoraban. Y ellos habían como combinado, habían hecho una mezcla de la fe en Dios y de la fe con otras costumbres idolátricas de los pueblos paganos. ¿No será, hermanos, que nos tendremos que cuidar nosotros? Hermano, que Betel siga siendo para nosotros un lugar de transformación, donde dijo Jacob:
le dijo a sus hijos: vamos a ir a Betel, pero vamos a limpiarnos, vamos a quitar los ídolos, vamos a acercarnos a Dios. ¿Sí lo están entendiendo, hermanos? Que venir a la iglesia sea un lugar de transformación, donde Dios te habla, te reta, el Espíritu te redarguye y te cambia y te bendice también. Por eso Dios les dijo: ya no vayan a Betel, porque ellos habían desvirtuado el propósito de Betel. ¿Está bien? Muy bien. Otro lugar, hermanos, que menciona ahí, otro santuario, es Berseba. Volvemos por favor a Oseas capítulo número 5. Perdón, Amós capítulo número 5. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Bueno, ahorita regresamos con Gilgal. ¿Qué pasó en Berseba, hermanos? Cuando leemos la Biblia, Berseba es el lugar donde ellos aseguraban la presencia de Dios para el camino hacia adelante. Grábate eso, por favor. Betel era el lugar de transformación. ¿Betel era el lugar de qué? Transformación. Berseba era el lugar donde se aseguraba la presencia de Dios para sus vidas. Y tú y yo necesitamos asegurar esto para este año. Que en este año crezcas espiritualmente, porque has venido a Betel y Dios te está cambiando, y este año 2025 vas a permitir que Dios te transforme. ¿Está bien? Si no le permitimos eso a Dios, se oye tal vez muy duro, pero sería perder el tiempo. Segundo lugar, Berseba. Ven, conéctate con la iglesia y permite que ese sea el lugar donde Dios asegure su presencia contigo. Los patriarcas de Israel fueron 3: Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas de este pueblo Israel. Y en Berseba, cada uno de ellos, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, se encontraron con Dios. ¿Sabes dónde? En Berseba, y lo vamos a ver en la Biblia. Así es que ten lista tu Biblia, por favor. Hablemos de Abraham y buscamos en Génesis 21, 22 al 33. Génesis 21, 22 al 33. No lo vamos a leer, pero aquí vemos a Abraham, el padre de la nación de Israel, el padre de la fe, que está haciendo un pacto con un hombre llamado Abimelech y Ficol. Ya tienen el Génesis 21, 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipes de su ejército, a Abraham, diciendo: fíjate lo que le dijeron, lo que 2 hombres que no tenían temor a Dios reconocieron en Abraham. ¿Qué reconocieron? Dios está contigo en todo cuanto haces. Eso repítelo fuerte conmigo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Y hermanos, qué tremendo, qué padre va a ser que tu patrón, tu maestro, tus vecinos un día puedan decir: yo no sé qué tiene mi vecino, pero Dios está con él en todo lo que hace. Porque Berseba es el lugar donde estaba la promesa de la presencia de Dios. Pero qué tremendo que hoy Dios les dice: ya no vayan a Berseba. ¿Por qué Dios les da esa indicación? Porque el pueblo había dejado de asegurar la presencia de Dios en su vida y se habían preocupado simplemente por cubrir una apariencia religiosa. Hermanos, este no es un lugar de apariencias. Dios detesta las apariencias. Dios quiere corazones sinceros, gente sincera que se está acercando a Dios porque sabe que no puede solo. El día jueves el hermano Luis, que nos dirigió la oración, nos refirió unas palabras de Moisés cuando iban a salir de la tierra de Egipto
y dijo: Señor, si tu mano no va a ir con nosotros, mejor no nos saques. Y si algo vamos a necesitar, que sea visible, que sea palpable, es que Dios está conmigo, que Dios está con nosotros. Y bueno, versículo 32, les dije que no íbamos a leer todo, ¿verdad? Ahí los versículos que vienen ahí es donde hacen un pacto, donde tomaron ovejas, vacas y hicieron un pacto. Versículo 32. Así hicieron pacto, ¿en dónde? En Berseba. Versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Qué significa entonces Berseba, hermanos? El lugar donde se asegura la presencia de Dios para esta vida. Vuelvo a insistir, este no es un lugar de superficial, de apariencias. Permítele a Dios que aquí en Betel cambie tu vida. Permítele a Dios asegurar, o permítete a ti mismo asegurar la presencia de Dios. Como le dijeron a Abraham Ficol y Abimelech: Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Sabías, hermanos, que a veces Dios ya no está con nosotros? Hubo un hombre en la Biblia, para mí es uno de los relatos más tristes registrados en la Biblia, de un hombre llamado Sansón. Jugó con Dios, tenía un llamado de Dios. Dios lo llamó para ser juez de su pueblo, un juez libertador. Pero vemos a Sansón tomando a la ligera a Dios, viviendo de apariencias. Y el día cuando él necesitó de Dios, cuando Dalila le cortó el cabello y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti, dice en Jueces 16, y dijo Sansón: otra vez Dios va a estar conmigo. Pero dice en Jueces que Sansón no sabía que Dios lo había abandonado. Y Dios había abandonado este pueblo en el tiempo de Amós. Vinieron los asirios con el rey Sargón y destruyeron las 10 tribus de Israel. ¿Y sabes qué? Nunca jamás en su historia se volvieron a levantar. Cuando Dios le había dicho a Abraham, y estas gentes más bien le habían dicho: Dios está contigo, Dios había dejado de estar con este pueblo. Bueno, estamos hablando de Abraham. Ahora hablemos, por favor, de el hijo de Abraham, que es otro patriarca que se llama Isaac. Tendremos que ir en mismo Génesis. Ahora el 26, 24. Génesis 26, 23 al 25, rectifico. Está hablando de Isaac, ¿está bien? Y de allí subió ¿a dónde? A Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo: Isaac, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Hermano, tú necesitas asegurar la presencia de Dios. Y ese lugar para Abraham y para Isaac se llamaba Berseba. ¿Qué hizo Abraham en Berseba? Edificó un altar. ¿Qué hizo Isaac en Berseba? Edificó un altar. Y allí escucharon la gran promesa de Dios: no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. ¿Sí lo estamos captando, hermanos? Pero ¿qué hicieron estos hombres? Edificaron un altar. Para construir un altar ellos tenían que buscar piedras.
y eran piedras pesadas, tuvieron que colocarlas. Generalmente eran 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Y ellos se esforzaron en poner un altar. Y Dios les dijo: yo estoy con ustedes. Hermano, tenemos que esforzarnos. Tienes que edificar un altar. En los tiempos del profeta Elías, dice que Elías reedificó el altar de Dios que estaba derrumbado. Que Dios nos guarde que nuestro altar o nuestra búsqueda de Dios esté, nuestro altar derrumbado. Tenemos que esforzarnos, hermanos. ¿Está bien? Que este año 2025 sea un año de búsqueda de Dios. Porque solamente así escucharemos la promesa de Dios de que Dios está con nosotros. Dios le dijo a Sansón, o Dios dice de Sansón, que él ya no sabía que Dios le había abandonado. Y eso es terrible, porque Sansón terminó, le sacaron los ojos y terminó siendo el hazmerreír de sus enemigos. Y nosotros queremos asegurar la presencia de Dios. Recuerda lo que Moisés dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor no nos saques. Vamos a darle prioridad a buscar a Dios, hermanos. Bueno, seguimos leyendo. El Salmo 92, versículos 12 al 14, me llamó la atención porque dice que allí en Berseba, Isaac plantó allí su tienda. Y hermanos, tú tienes que plantarte en Dios. Tienes que plantar tu relación con Dios. Tienes que invertirle tiempo. ¿Está bien? Y dice el Salmo 92, 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Pero luego dice el 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes. Entonces, hermano, por eso la súplica, la segunda súplica de Amós, ¿cuál era? Busca a Dios y vivirás. Tendríamos que hacer ajustes, pero en este 2025, hermanos, decídete a buscar a Dios y de manera intencional. Bueno, no escuché más que un amén. Pero decídete, hermano, a buscar al Señor. Asegura que este año lo caminarás con Dios, contigo. Y la gente va a decir como Ficol y como Abimelech: oye, Dios está contigo en todo lo que haces. Muy bien. Génesis 46. Ahora hablemos de Jacob antes de prácticamente terminar. Génesis 46 del 1 al 4. Ahora ya estamos hablando nuevamente de Jacob, ¿verdad? Y en Berseba también. Ahora sí, lo leemos. Salió Israel, es decir, Jacob, ya le había cambiado Dios el nombre por Israel, con todo lo que tenía. ¿Y a dónde vino? A Berseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Ojo, hermanos, en el tiempo de Amós, cuando el pueblo peregrinaba a Berseba, ya habían perdido la promesa de la presencia de Dios. Entonces era un santuario, hacían todo el ritual, eran impecables en los pasos del ritual, pero Dios había abandonado ese pueblo.
Que Dios nos guarde de que nos pase eso, ¿verdad? Qué importante es asegurar la presencia de Dios. No lo busquen, les voy a leer el versículo que les comento, con el que oramos el día jueves con el hermano Luis. Y él dijo, Dios le está diciendo a Moisés, mi presencia irá contigo, te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y leímos también Esdras, decía lo siguiente, publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Amén. Betel y Gilgal. Betel, el lugar de transformación. Berseba, el lugar de asegurar la presencia de Dios. Trabaja eso. Y finalmente, hermanos, el tercer lugar o santuario, Gilgal. Gilgal es el lugar donde se recibe la herencia prometida. Dios le dio una tierra prometida al pueblo de Israel y batallaron. Todo el trayecto de Egipto era ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Y también Gilgal representó un lugar muy especial en la historia de Israel. ¿Sabes qué pasó en Gilgal? Ahí por primera vez en Gilgal acamparon después de entrar a la tierra prometida. Entra Josué con todo el pueblo de Israel y el primer lugar donde acamparon se llama Gilgal. Josué 4, 19 y 20. Por favor, quiero que lo busques. Josué 4, 19 y 20. Léanlo conmigo. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. O sea, hermanos, edificar un altar a Dios significa, yo estoy disponiendo mi esfuerzo, mi tiempo, mi disposición. Fíjate, desde el Jordán venían cargando 12 piedras. No fue tan sencillo. Como no es sencillo hoy edificar un lugar a Dios. Hay bendiciones que Dios te ha prometido. Están las promesas escritas de la palabra de Dios que te las ha dado como herencia. Pero tienes que buscar el cumplimiento de las promesas, recibir la herencia. Entonces estamos viendo estos tres lugares. Betel, el lugar de permitirle a Dios que nos transforme. Berseba, el lugar donde aseguramos que Dios va a caminar con nosotros. Y Gilgal, el lugar donde recibimos las promesas, recibimos la herencia. Y bueno, vamos a ver también Josué capítulo 5 versículos 1 al 11. No lo vamos a leer todo, solamente algunos versículos que yo tengo aquí resaltados. ¿Qué pasó en Gilgal? Fue el primer lugar donde acamparon después como la primicia de la tierra prometida. ¿Cuántos van a
a buscar que se cumplan en su vida las promesas de Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren heredar de Dios sus promesas? Bueno, hay que buscarle, ¿verdad? Bueno, ahí en Gilgal también fue un momento muy crítico, importantísimo para el pueblo de Dios, porque ahí nuevamente se convirtieron en el pueblo con el que Dios hizo un pacto. ¿Sabes cuál era la señal del pacto entre Dios y Abraham? La circuncisión. Por medio de la circuncisión, Abraham entró en un pacto con Dios. Dios se comprometió con Abraham y Dios jamás le falló a Abraham. Pero toda esta segunda generación que caminó los 40 años en el desierto, cuando esta segunda generación que entró a la tierra prometida en Gilgal, no estaban circuncidados. Y ahí Josué circuncidó nuevamente a todo el pueblo de Israel y volvió a ser el pueblo que entró en pacto con Dios. Por eso esos tres lugares eran vitales para la nación de Israel. Bueno, estamos en Josué 5 del 1 al 11. ¿Sí están ahí con sus Biblias? Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Versículo 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Versículo 9. Desde el 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Y fue ahí, en ese lugar, hermanos, donde Dios empezó a entregarles la tierra prometida. ¿Está bien? Y el llamado de Dios a su pueblo es que ya no sea una circuncisión física, sino una circuncisión del corazón, donde nos consagramos y entramos en un pacto con Dios. Muy bien, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Pero con su Biblia en la mano. Todavía estamos dentro del tiempo. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Yo espero que sí. Josué 5, leímos el versículo 12. ¿Qué pasó después de que se volvieron a circuncidar en Gilgal? Versículo 12, ¿lo tienen? El maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto ¿de dónde? De la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra ¿de dónde? De la tierra de Canaán en aquel año. ¿Cuántos se acuerdan de los 12 espías enviados por Josué? Dice que volvieron cargando entre dos un racimo de uvas, era enorme. Tuvieron miedo de entrar. Pero ese día, después de que llegaron a Gilgal y se circuncidaron, al siguiente día cesó el maná. Y entonces empezaron a comer de los grandes frutos de esa tierra de Canaán. Pero qué triste es cuando en Amós Dios le dice al pueblo: ya no vayan a Betel. Se los dijo porque ellos ya no habían dejado a Dios que los transformara. Y les dijo: ya no suban a Berseba, porque Dios los había abandonado. Y les dijo: ya no vayan a Gilgal, porque les he quitado la herencia. Cuando hay descuido espiritual,
hay grandes pérdidas, hermanos. Que en este año sea de transformarnos, de asegurar la presencia de Dios y de recibir la herencia de Dios para nosotros. Pero se requiere cargar las piedras, acampar ahí, ofrecer sacrificios a Dios. Muy bien. El último o penúltimo pasaje, Josué 10. Josué 10, versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué, ¿a qué campamento? Al campamento de Gilgal, versículo 7. Y subió Josué de Gilgal, versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, versículo 15. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Bueno, es que Josué había empezado a pelear y a derrotar a los enemigos que querían mantener todavía la posesión de esas tierras. Pero Josué con su ejército fue y derrotó a los enemigos y se posicionó de la tierra prometida. Y tú tienes que trabajar para obtener las grandes, y dice la Biblia, y preciosas promesas. Hay preciosas promesas de Dios que son para ti, pero tienes que asegurar de recibir la presencia de Dios, porque estás poniendo tu campamento en Gilgal, el lugar donde se entra en un pacto con Dios. ¿Está bien? Bueno, no me refiero a los pactos de enlace, ¿verdad? No le hagan caso a enlace, hermanos. Pacta con Dios por tu milagro. Y si tú envías tu dinero a enlace, Dios te va a sanar o te va a enviar un carro nuevo. No, un pacto con Dios donde yo decido que Él me va a transformar mi vida. Esos son los pactos que Dios quiere que hagamos con Él, hermanos. ¿Está bien? Versículo 42, ahí mismo de Josué 10. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, ¿qué hacía? Peleaba por Israel. Versículo 43. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento el Gilgal. Pero me da tristeza en Amós 5:5 que dice que Gilgal iba a ser llevado al cautiverio. Fíjate, iba a ser llevado exiliado. Los habitantes de Gilgal iban a ser esclavos de Asiria en el lugar donde Dios les había dado la herencia de la tierra prometida. Entonces, hermanos, vamos a ponerle un lema personal a este año. Es el año donde yo voy a permitir que Dios me transforme, donde yo quiero asegurar su presencia en todo lo que hago y donde estoy heredando sus bendiciones y sus promesas. ¿Cuántos quieren entrar en ese pacto con Dios, hermanos? El año no se antoja muy fácil. Los años que vienen van a ser complicados para toda la humanidad. Pero Dios quiere gente en Betel, en Berseba y en Gilgal. No como el tiempo de Amós, que lo hacían de manera superficial. ¿Por qué no oramos un momento? Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra nos dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo mientras está cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos que estas súplicas
estén resonando fuertemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Escucha la palabra de Dios. Y la segunda súplica: busca a Dios y vas a vivir. Señor, queremos que este lugar, la iglesia, sea para nosotros un Betel, que nosotros vengamos a exponernos, te permitamos cambiarnos, Señor. Y queremos que en este año 2025 camines con nosotros, que la gente pueda decir como dijo Abimelech y Ficol de Abraham: Dios está con este hombre en todo lo que hace. Y Señor, queremos establecer un campamento en Gilgal, donde vamos a pelear por obtener las promesas de Dios. Señor, bendícenos y que en estos días tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo, que podamos avanzar, salir de la pasividad, salir del conformismo, salir de la vida religiosa. Cámbiame, Señor. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, necesito un trato tuyo en mi mente, en mi corazón. Señor, yo quiero que me cambies. Cambia mi vida, cambia mi hogar, cambia mi carácter, cambia mi vocabulario, que se note que yo estoy teniendo un encuentro transformador contigo, Señor. Y Señor, también danos de tu presencia. Queremos, Señor, en todo lo que hacemos saber que tú estás con nosotros para guiarnos, para guardarnos, para librarnos del mal. Y que en este año, Señor, veamos cómo las promesas tuyas se cumplen en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.